El día de hoy queremos hablar sobre una parábola que por lo general es entendida de una manera no muy apropiada. Me estoy refiriendo a la parábola de la oveja perdida. Esta parábola por lo general suele ser entendida en el sentido de que el equipo pastoral o los pastores en general son los llamados a estar siempre pendientes por todas las ovejas, y si una deja de asistir a la iglesia, pues la responsabilidad del pastor es de ir y buscar a aquella oveja y ver cómo está y animarla para que vuelva a la iglesia. Si bien esta es una labor muy loable, muy valiosa y que debe ser realizada por muchos hermanos dentro de la iglesia, de todas maneras ese no es el sentido final que nosotros podemos encontrar en el texto bíblico si analizamos con profundidad esta parábola. Así que hoy vamos a hacer un análisis de esta parábola y vamos a ver qué es lo que nos enseña respecto de la obra de Jesucristo por nosotros. La parábola la encontramos en Lucas capítulo 15, versos 1 hasta el 7, y dice de esta manera: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégresen conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo así que también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En esta parábola, como podemos ver, el contexto ya está presente o ya se nos hace manifiesto en la misma parábola, en los inicios de la parábola. Nosotros vemos en los versos 1 y 2 que se nos describe qué es lo que estaba pasando en ese momento que llevó a que Jesucristo hablase de esta parábola. Dice el texto que se encontraba Jesús predicando a personas de muy dudosa reputación en el ámbito moral. Por un lado estaban los cobradores de impuestos. Quitémonos la cabeza la idea que a veces tenemos de que se trata de lo mismo que hoy en día un servicio de rentas internas o cosas por el estilo. No se trata del mismo estilo de cobrar impuestos. En ese tiempo los cobradores de impuestos eran personas de muy mala fama, debido a que estas personas, en primer lugar, siendo del pueblo judío, lo que hacían era, en cierto modo, aliarse con el imperio, en este caso el imperio romano, para cobrar los impuestos en lugar del imperio romano. Es decir, el imperio romano establecía un monto que se le debía cobrar a cada pueblo sometido para poder seguir vivos. Si no querían que se les mate, lo que tenían que hacer era pagar los impuestos. Ahora, para evitar el imperio romano ir hasta cada ciudad, hasta cada rincón y cobrar en cada casa este impuesto, lo que hacían era aprovecharse de gente sin escrúpulos, a la cual contrataban para que se encargasen de hacer el cobro de impuestos en lugar del imperio romano. Y la forma de hacerlo era la siguiente: cada persona que se enrolaba en este estilo de trabajo recibía una asignación. Tú vas a cobrar a este pueblo y tú vas a sacar tantos miles de dólares de este pueblo. Si tú sacas más, eso queda para ti, pero a nosotros nos pagas por este pueblo tantos miles de dólares. Entonces, lo que solía suceder con estas personas era que cobraban el impuesto para el emperador y un poquito más. Como ellos estaban trabajando para el emperador, lo que sucedía es que ellos tenían el respaldo del ejército romano. Y entonces, si es que alguien no quería pagar, pues venía el ejército y podía incluso matar a las personas que no estaban pagando los impuestos. Pero obviamente, como les acabo de mencionar, no todo lo que ellos cobraban se iba a Roma, sino que una buena parte se la quedaban ellos mismos. Y dependía mucho de las estrategias, de la astucia y hasta cierto modo de la sinvergüencería de cada uno de estos publicanos, para que pudiesen quedarse con más o con menos dinero de la labor que estaban realizando, de cobrar impuestos. Justamente a ellos es a quienes les está predicando Jesucristo. Y el texto también menciona pecadores de manera general, es decir, las personas con las que Jesús está conversando, con las que está compartiendo, eran aquellas que eran consideradas en ese tiempo las de la más baja moral del pueblo de Israel. Y en ese sentido, pues, los fariseos y los escribas, que eran considerados como lo más alto, lo más elevado de las normas y del cumplimiento de la ley,
pues ellos consideraban con bastante desprecio a los publicanos, a las prostitutas y a los pecadores en general. Entonces, cuando Jesús viene predicando y su mensaje tiene impacto y su mensaje parece venir de Dios, a ellos les choca porque ese mensaje debía ser predicado a los que representaban a Dios, a los que eran los más ilustres de parte de Dios, que pues justamente eran los fariseos, los escribas, hasta cierto punto los saduceos y algunos que otros hombres piadosos, hombres y mujeres piadosos de Israel. A ellos debería predicárseles si es que este mensaje de Jesús venía de parte de Dios, como efectivamente parecía que estaba dándose. En ese sentido, pues, comienza a darse la molestia, la indignación de parte de los fariseos y de los escribas. Porque Jesús no les lleva el mensaje a ellos, sino que se los lleva a este grupo de pecadores, a este grupo de mala fama, a este grupo de personas que en realidad ellos consideraban que no merecían un mensaje que viniese de Dios mismo. En cierto modo, para los fariseos, acceder a las bondades, a la misericordia de Dios, era producto de un buen estilo de vida. Si tú eres una buena persona, tienes acceso a Dios. Si a lo mejor eres una buena persona y haces buenas obras, y algunas obras incluso las haces para poder ayudar a los que son creyentes, pues tienes un acceso a Dios. De hecho, para los fariseos, los gentiles que traían limosnas o que traían alguna ofrenda para el templo eran más dignos de la misericordia de Dios que aquellos que eran publicanos y que lo que hacían era robar, extraer un poco del dinero al pueblo y al templo. Entonces, ellos tenían su escala de gracia o de misericordia. Los que son de nuestro lado o los que están con nosotros, ellos merecen misericordia. Pero los que no están con nosotros o los que más bien se los ve como demasiado sinvergüenzas, pues ellos no merecen misericordia. Y es justamente en este punto donde Jesús mete esta parábola y es como poner el dedo en la llaga, porque les demuestra con esta parábola lo equivocados que ellos estaban con su manera de pensar. Jesucristo les dice que Dios es como un pastor que tiene 100 ovejas y que las 99 están muy bien y que una se pierde y entonces va detrás de la que se pierde. Esto que, como les decía, a veces es pensado como que se trata de una iglesia donde un hermano deja de asistir a la iglesia y que por eso el pastor debe salir corriendo a buscarle. No ese es el sentido de esta parábola. El sentido de esta parábola es que Dios es como un pastor que se da cuenta de que hay ovejas perdidas y deja las que están bien, las que sabe que son autosustentables, las que sabe que pueden salir adelante por sí mismas y va tras aquellas que no pueden salir adelante por sí mismos. Se refiere a los pecadores. Se refiere a aquellos que tenían la peor fama en la sociedad de su tiempo. Se refiere a aquellos que para la ética, para la moral de los fariseos, eran considerados lo más despreciable de ese mundo. Hoy, si nosotros trajésemos esta parábola en nuestros tiempos, nosotros podríamos examinar y pensar en muchos casos o en muchos tipos de personas que a lo mejor para los mismos miembros de las iglesias son despreciables. Son personas que para su manera de pensar no merecen una salvación. A veces, por dar un ejemplo, he escuchado personas que consideran que los que se hacen tatuajes no merecen salvación porque ya destruyeron su cuerpo y que por esa razón ya no tienen sentido delante de Dios. Y eso no tiene tal manera de ver desde el texto bíblico. De hecho, el mensaje de Jesucristo fue dado para todos, para aquellos que se consideran, ojo con lo que digo, para aquellos que se consideran más santos, pero también para aquellos que no lo son. Y para aquellos que se consideran lo peor de lo peor. Sea cual sea la circunstancia o el tipo de vida que esté llevando una persona, todos son esa persona por la cual Jesucristo sale y va en su búsqueda. Si hoy en día Jesucristo estuviese con nosotros, créanme que Él no estaría en las mejores iglesias, ni en las más grandes, ni en las más gloriosas. Jesucristo ni siquiera, creo, pisaría un templo. Jesucristo se iría a los lugares de más mala muerte. Jesucristo se iría a los lugares donde sabe que hay gente de mayores pecados. Jesucristo se iría a veces donde los mismos creyentes no se atreverían a poner un pie. ¿Por qué razón?
Porque para Jesucristo, la idea del reino de Dios es la de un Dios que va en busca de aquellos que están necesitando de Dios. Ese es el punto. Y de hecho esto se aclara con más fuerza todavía con las últimas palabras que dice Jesús en esta parábola. En el verso 7 dice: les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Jesús está hablando de los que necesitan arrepentimiento. Jesús está hablando de aquellos que en un momento dado se dan cuenta de que necesitan corregir su vida, pero que piensan: yo no tengo forma de corregir mi vida. Aquellas personas que suelen pensar, y que lo he escuchado en alguna vez decir, tengo tanto pecado que Dios no me puede perdonar todo lo que he hecho mal. Es a esas personas a las que Dios quiere acercarse. Y es tras esas personas tras las cuales Dios va. Deja el templo y va tras esas personas que necesitan de su palabra. Así que ese es un testimonio y un ejemplo que nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos seguir. Ir tras aquellos que nosotros podemos tal vez considerar no merecen salvación, no merecen el reino de Dios, no merecen tener la gracia de Dios. A aquellos que nosotros tal vez en algún momento pudimos decir esas palabras, es a ellos hacia donde nosotros debemos llevar el Evangelio. No como una imposición, sino como lo que era, como salvación, como gracia, como misericordia de Dios. Porque a veces, lastimosamente, nosotros vamos tras la oveja perdida, pero no vamos para sanarla, sino para terminar de rematarla. Y eso es grave. Más bien, lo que Jesucristo aquí me plantea es que cuando vamos detrás de aquellas ovejas perdidas, aquellos que no son creyentes, aquellos que no conocen de Dios y aquellos que tienen una vida contraria a Dios, nuestra labor no es terminar de matarlos. Nuestra labor es buscar que la esperanza brote en ellos, buscar que haya un acercamiento a Dios, mostrarles que en Jesucristo hay esperanza y vida eterna. Ese es el mensaje que nos enseña esta parábola. Así que hoy es el momento que nosotros debemos pensar en que este desafío es para nosotros. Este es el desafío que Jesucristo nos ha dejado, de poder ir detrás de esa oveja perdida, que puede ser un amigo, un vecino, algún conocido, y que lo que necesita es esas palabras de gracia y de amor. Saber que Dios es el que deja el templo y va tras él. Esa persona es aquella por la cual Jesucristo también murió. Llevemos ese mensaje como Jesucristo lo haría en nuestros tiempos. Que Dios te bendiga. El sordo oye, el ciego ve.